hablar de una cosa importante para cada persona, que claro que es importante, para los cristianos es importante, y para las personas que aún no se han acercado al Señor, pues lo van a entender por qué los cristianos cogen el pan y el vino, la Santa Cena del Señor. Y yo quiero comparar la Pascua, voy a estar claro la Pascua, porque mucho aquí en Francia confunde la Pascua como la Navidad, como si fuera la Noel. La Pascua no la Noel, no la Navidad. La Pascua es la Pâque. Porque cuando traí eso en una iglesia aquí en Francia, en Marsella, ellos se pensaban, cuando he dicho la palabra Pascua, aquí en Marsella mucho confunde la palabra Pascua con la Navidad, con la Noel. He dicho, no, la Pascua no la Noel, la Pascua es la Navidad, pero la Pascua es la Pâque, y todo el mundo se equivoca. Por eso quiero estar claro, cuando yo hablo de Pascua, no la Noel, es la Pâque. Aleluya. Ahora que está aclarecido ese tema, vamos a ver la Pâque, la Pascua, con la Cena del Señor. El que tenga Biblia, que coja el libro 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: deshágase de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero de la Pâque, ha sido sacrificado. Así que celebramos nuestra Pascua, nuestra Pâque, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablemos de la Pâque o de la Pascua, se habla del origen de la nación del pueblo de Dios de Israel y el proceso de su liberación y la razón de su existencia de los judíos. Lo más importante de la historia de Israel es la Pâque. ¿Por qué para el judío la historia más importante es la Pascua? Porque Jehová los sacó de Egipto el día de Pascua. Por eso que la Pascua, la Pâque para los judíos era una fiesta muy importante y tenía que hacer pan sin levadura. Amén. Por eso, pero el mismo día, Jesús ha puesto y ha instaurado la Santa Cena en esa fiesta de la Pascua, en la Pâque. Jesús ha utilizado la fiesta pascual, la fiesta de Pâque, para instituir la Santa Cena en esta fiesta, y que llamemos nosotros la Cena del Señor. Amén. Y Jesús ha instituido esto en la Pascua, que es la Pâque, ¿vale? Entonces va a preguntarme, va a decirme: Juan, ¿cuál es la diferencia entre la Pascua de los judíos y la Santa Cena del Señor? Ahí vamos a entrar en el tema. Mira, la Pascua, la Pâque, siempre no la nueva, siempre nos acercan, la Pâque, que es la Pascua, fue parte del Antiguo Testamento, y la Santa Cena del Señor es parte del Nuevo Testamento. Ahí partimos las dos cosas. La Pâque la Pâque de los judíos está en el Antiguo Testamento, y la Cena del Señor está en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. La Pascua, la Pâque, fue establecida al Antiguo Testamento para honrar al Señor, porque el Señor había sacado de la tierra de Egipto a los hebreos, que se encuentra en la historia, esa historia cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, se encuentra en la historia del libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 42 y 43. Y cuando hablemos de la Cena del Señor, es diferente. La Cena del Señor conmemora o hace recordar la muerte de Jesucristo por nuestro pecado.
Aleluya. Ese elemento principal, que es la Pascua, fue el cordero que comieron, que estaba asociado con las fiestas de los panes sin levadura. Esto era para los judíos. Los judíos, la Pascua de ellos, como Dios les sacó de la esclavitud, por la noche los sacó Dios, por eso estaba asociado con la fiesta de los panes sin levadura. Y ese elemento para nosotros, para los cristianos, en la cena del Señor, son el pan que presentemos a Dios, que conmemoremos como el pan, que es el cuerpo de Cristo, y el fruto de la vid, que es la uva, el fruto de la viña, que es el vino que bebemos, que representa la sangre de Cristo. Entonces, el primer pacto en el Antiguo Testamento, la primera Pascua, la primera Pascua a los judíos, el significado de la liberación de la esclavitud de Egipto. En la diferencia nuestra, nosotros no hemos sido liberados. Dios te bendiga, hermano, porque perdóname. Dios te bendiga, hermano, porque no te has equivocado. Dios te bendiga, José. Dios te bendiga, su hermano. Al privado, luego te daré el número de mi móvil y lo habremos, si quiere, en privado, si quiere. O si no, luego te hago subir y lo cuenta, como quieras tú. Si después de la predicación quieres contarlo, José, te hago subir y lo cuenta. Pero yo me puedo equivocar, José, su hermano, pero mi Cristo, yo no tengo duda, Cristo no se equivoca. Esa mujer estaba llorando amargamente y Dios se lo cambia en dulzura. Ya lo hablaremos más después de la predicación, si me lo permite, José. O lo dice allí subiendo al ego después de la predicación, o en privado, me lo escribe como quieras tú. Yo después, si quieras, al ego te subo, como quieras, como tú quieras, ¿vale? Como estaba diciendo, la Pascua para los judíos tenía que comer el cordero porque eso representaba para ellos la liberación de la esclavitud. Pero a diferente, nuestra libertad de nosotros no era la esclavitud. Nosotros estábamos en esclavitud del pecado y por medio del sacrificio de Cristo hemos sido libres. Por eso nosotros conmemoramos estas cosas. Y la diferencia que hay, porque ellos adoran, comen el cordero por el significado de la liberación que Dios ha hecho de la esclavitud, ellos que estaban en Egipto, y nosotros para darnos libertad del pecado. Pero la Pascua, la Pascua, en el Antiguo Testamento, ¿saben lo que significa la palabra Pascua? La palabra Pascua viene del vocabulario hebreo. En hebreo se dice Pesaj, que literalmente significa, la palabra Pascua significa pasar por alto. Una cosa tasine y lo pasa por alto. La palabra Pascua significa pasar por alto en el nombre de Jesús, o pasar por encima. Y figuramente el hebreo puede decir preservar, mostrar misericordia. El primer uso de la escritura se encuentra en Éxodo 12 y nos ofrece todos los elementos esenciales que será considerado en el resto de la Biblia. La Pascua, la Pac, fue una fiesta instituida por Dios Jehová para recordarlo la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Faraón. El inicio o la fundación de la nación de Israel con la Pascua o con la Pac se inició en el libro de Éxodo hacia la tierra prometida, donde Israel había sido de establecer como pueblo escogido de Dios en el cumplimiento de un pacto con Dios. Es Dios que ha elegido el pueblo de Israel y por eso ha hecho ese pacto con ellos. Porque la noche de la Pascua, la noche de la Pascua, fue la noche de la muerte de todo primogénito. La palabra primogénito dice el primer nacido de cada casa, el mayor de cada casa, el primer bebé nacido de cada casa, el primogénito, el primer bebé de la nación egipcia, aun todo primogénito de los egipcios murieron, porque Faraón maldició al pueblo
de Israel diciendo que los primeros hijos que van a nacer tenían que morir, los primogénitos tenían que morir. Pero Jehová ha hecho el contrario. Faraón por su propia boca se ha pillado. Dios te bendiga, portuguesa. Se ha pillado por su propia boca. Dios ha devuelto esa maldición contra el Faraón. No murieron los hijos de los hebreos, sino que murieron los hijos de los egipcios, porque Dios ha decidido decirles. ¿Sabe por qué? Porque en la Pascua la muerte venía para el pueblo de Israel, para sus hijos. La muerte, la sombra de la muerte pasaba por las casas del pueblo de Israel. Pero Dios ha dicho: matar un cordero, coger su sangre, pintar los cuadros de la puerta con sangre, pintar las puertas. Y cuando la muerte va a venir para matar a nuestros hijos, la muerte va a ver que está marcada con sangre de cordero. Y la muerte en la Pascua va a pasar por encima. La muerte no puede tocar lo que está comprado con la sangre de Cristo. Déjame decirte algo en esta tarde. La diferencia de nosotros somos comprados por la sangre del Cordero y amado Jesucristo. Y cuando un día la muerte vendrá al frente de mí, va a venir la muerte, la sombra de muerte va a venir sobre mí para llevarme. Pero cuando va a ver la sangre del Cordero que me ha comprado, las muertes va a decir: oh, harto, ese está señalado, ese está marcado con la sangre del Cordero, paso por encima de él, a él no puedo llevármelo, es Cristo que se lo va a llevar para la vida eterna, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, viejo. La sangre del Cordero. Por eso, hermano mío, los egipcios murió porque Dios pasó por alto la Pascua, las casas de los hebreos, porque las puertas, los marcos estaban rociados con la sangre del Cordero sacrificado. Moisés había ordenado a toda la familia que sacrificara un cordero para proteger cada casa, para que no fuera herido ningún primogénito de Israel. ¿Y saben cómo lo preparaba el cordero los judíos, hermanos míos? El cordero se asaba entero, con trato y respeto y cariño, no tengo otra palabra, con todas sus extrañas. Nada podía quejarse para el día siguiente. Junto al cordero se comía pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Sabe por qué Dios dice que tenía que comerse el cordero entero? La cabeza, los pies, con trato y respeto, las tripas, tenía que comérselo entero. Por encima, pan sin levadura, y por encima que te tenía que comerte el cordero entero con hierbas amargas. ¿Saben lo que representa eso, hermanico mío? Jesucristo, que el Cordero de Dios. La palabra, hermano mío, la palabra de Jehová. Espérate, voy a enseñarte la palabra. La palabra de Jehová, la Biblia, hermano. La palabra de Cristo. Todas las páginas que está escrita es el Cordero, habla del Cordero. Y todas las páginas, te guste como no te guste, que sea dulce o que sea amargo para tu vida, tiene que comerte el Cordero, que te guste como no te guste. Si te conviene o te conviene, no puede, no falta robar, no voy a quitar la página, eso no me gusta. No puede hacer esto, quito la página, no me gusta. No. El Cordero tenemos que comerlo, que te guste como no te guste. La palabra de Dios tiene que comértela entera y ponerla toda en práctica entera, te guste como no te guste. Así de Dios, que no te gusta, te tiene que comer. Por eso que los hebreos comían el cordero entero con hierbas amargas. Pero acuérdate de algo, que los amargos Dios los convierte en dulzura en el nombre de Jehová. Yo lo creo, hermanos míos, lo creo por la fe. Lo creo con todo mi corazón. Lo creo con todo mi corazón, hermanicos míos. Y dice que el cordero tiene que casar con hierbas amargas. Y eso se comía en la Pascua. Que en la Pascua es la Pascua, porque muchos se confunden, como he dicho. En la Pascua se comía con ropa puesta como si viajase un viaje.
porque Dios le hacía recordar. ¿Sabe por qué con vestidura? Porque Dios le hacía recordar al pueblo de Israel de vestirse como si fuera a viajar, para que acordase el día que Dios la ha sacado del pueblo de juicio. Como si, así se acuerda, mira, me he vestido como si me marchara de viaje, para que se acuerde comiendo el cordero donde Dios le había sacado. Déjame decirte algo en esta tarde, déjame explicarte algo con todo mi corazón. ¿Tú te acuerdas donde Dios te ha sacado? Perdóname que lo diga, no tengo otra palabra. Hay personas que Dios le ha sacado en la borrachera, hay personas que Dios le ha sacado en la droga, hay personas que Dios le ha sacado del robo, hay Dios que le ha sacado de la maldición, hay Dios que le ha sacado de muchas cosas, de los vicios. Ay, que Dios nos guarde y te guarde, que bendito sea Dios. Y tenemos que recordarnos a cada vez que bebemos la Santa Cena, de recordarnos dónde Dios nos ha sacado. No sé dónde te ha sacado Dios, si te ha sacado de la borrachera, si te ha sacado de la droga, no sé, del robo, pero bendito sea Dios, porque Dios nos hace recordar que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz verdadera en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es tuya. Pero nadie podría salir de las casas hasta el día siguiente. Tenía que quedarse todo el día dentro de la casa. Y el padre de familia tenía que explicar el sentido de la Pascua mientras comía el cordero. Así tenemos que hacer los cristianos. Cuando bebemos el pan y el vino, de explicar a nuestros hijos por qué lo bebemos. Porque la Pascua tenía varios significados para los judíos. El cordero sacrificado era un substitucio, una institución por familia, un cordero por familia. Aún más, el cordero era instituido por el primogénito. El pan judío, el pan acimo, significaba la salida rápida de Egipto, no con levadura, porque no había tiempo para poner levadura y para preparar un pan común. Por eso que los judíos comen el pan azim, porque el pan azim no tiene levadura, y eso significa la salida rápida de Egipto. Y siglos más tarde hubo cambio en el procedimiento para la celebración de la Pascua, de la paz, a raíz de las reformas del rey Josías. La víctima pascual antes era una oveja, y ahora el rey Josué cambia la reforma poniendo una oveja o un buey. Ya no se sacrificaba en cada casa, se sacrificaba en la ciudad. Y esto tenía que había sacrificarse y asarse y comerse en el santuario central, que ahora es el templo de Jerusalén. Aleluya. Por eso te digo en esta tarde, eso era la Pascua para los judíos. Ahora la Pascua, la Pâque, para el Nuevo Testamento, para nosotros. En el Nuevo Testamento los pasajes asociados a la celebración de la Pascua se encuentran en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Porque la Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida por nuestro precioso Salvador. Él utilizó la más importante de la fiesta, Dios sabiendo, ole, ole nuestro Señor. Dios te bendiga. Ole, ole nuestro Señor, que nuestro Señor la sabe toda, no hay nadie que puede engañar a nuestro Dios. Mira por qué te digo esto. Porque la Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida por nuestro precioso Salvador. Porque nuestro Salvador ha utilizado la fiesta más importante del judío, que es la Pascua, que el punto de partida para poner dentro, instituir dentro la Santa Cena del Señor e inauguración del nuevo pacto. Dios sabe toda. Y el nuevo tiempo, y en el tiempo Nuevo Testamento estaba aceptación o amplio uso, porque los corderos no se sacrificaban más en el templo, pero no se comía sino hasta después de la caída del sol. Esto es para el pueblo de Israel, para recordar que estaban libres de Egipto de noche. Dios los libró de Egipto de noche. Por eso que los corderos los sacrificaba en el templo, pero no se lo comía hasta esperar que el sol cayera. Ahí tenía que comer el cordero
Cuando el sol cayera, tenía que comer cordero porque eso hacía recordar que Dios le había sacado del pueblo de Egipto de noche. Y los panes sin levadura, una celebración íntimamente relacionada con la Pascua. Por eso que el libro de Deuteronomio 16:1 dice: pero Moisés continuó diciendo al pueblo: el mes de Abib celebraban la Pascua en honor de nuestro Dios. Y recuerda que fue una noche que cuando Dios nos libró de la esclavitud de Egipto. Por eso que el libro de Lucas, capítulo 22, dice: indica que cuando llegó el día de los panes sin levadura, el cual es necesario de sacrificar el cordero de la Pascua, el cordero de la paz, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y preparado la Pascua para que comamos. Y este pasaje da la impresión que Cristo iba a celebrar la última cena con los discípulos el mismo día de la Pascua judía. Pero, hermano, hay algo. Pero sin embargo, el mismo día, Dios pone la celebración de la Pascua judía después de la muerte y después del entierro de Jesucristo. Vamos a ver por qué. Porque el apóstol Juan pone la Pascua después de la condena de Cristo, después de la crucifixión y todo lo anterior, y que dice que Jesús celebró una santa cena especial con su discípulo. ¿Y sabe por qué Jesús no la ha hecho el mismo día de la Pascua? ¿Sabe por qué Cristo no la ha hecho el mismo día de la Pascua, la Santa Cena? Te lo voy a explicar y va a caer directo. Porque Jesús la ha hecho un día antes de que llegue la fiesta de la Pascua. Jesús ha celebrado la Santa Cena con sus discípulos un día antes que de la Pascua judía. Porque el libro de Juan 13:1 lo dice. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la Pascua, muy poco, que faltaba para que la Pascua esté, para que empezara la fiesta de la Pascua. Un día antes que empezara la fiesta de la Pascua, Jesús celebró la Santa Cena. Un día antes. Y te lo voy a explicar por qué. Porque eso indica que esta cena fue antes de la Pascua. Yo no la he hecho el día de la Pascua. Lo va a entender por qué la hora. Porque esto implica que Cristo no participó de un cordero pascual. Cristo no participó en la Pascua de los judíos para comer un cordero. ¿Sabe esto por qué la ha hecho un día antes? Porque Él es el cordero. Él es el cordero pascual. Era sacrificarse, Él iba a entregar su vida. Por eso Dios no celebraba un cordero, Él necesitaba un cordero. Le estaba enseñando a los discípulos: soy el cordero de Dios que tiene que morir por vuestros pecados. Mira, traigo el pan, traigo el vino. Y la gente puede decir: pero el cordero, ¿dónde está? Y Jesús dice: pero el cordero soy yo, el cordero soy yo. Por eso Cristo no participó de un cordero durante esta Santa Cena, porque el Cristo mismo sería el cordero de Dios que había de ser sacrificado. El día siguiente, que era la Pascua, en la tarde, al mismo tiempo que sacrificaban los corderos de la Pascua, en el templo de Jerusalén, Jesucristo también estaba sacrificado en la cruz el mismo día de la Pascua. Se puede decir que la comida pascual que Jesús tomó como por la noche antes que sea crucificado no era la Pascua judía, sino la Pascua del nuevo pacto. Porque ahí vemos que Cristo, antes que fue crucificado, fue más bien su última cena con sus discípulos para instituir la Santa Cena del Señor. Por eso mismo Jesucristo puso el pan, el vino, símbolo que debían usar los cristianos hoy en día para celebrar la Santa Cena. Por eso que dice la palabra de Dios, y Dios estableció la Santa Cena del Señor, mandando, diciendo el Señor: haced esto
en memoria de mí. Haced esto cada vez en memoria de mí. Cuando bebéis el vino y cuando comeréis el pan, hacedlo en memoria de mí, que sí, yo, el cordero que ha sacrificado mi vida por la vuestra, soy el cordero que Jesús ha comprado precio de sangre. Por eso que Dios ha instituido la Santa Cena diciendo, acordaos en memoria de mí, en vuestra Pascua, que fue sacrificada hace más de 2000 años. Cristo ha sido sacrificado el día de la Pascua, porque Él era el Cordero de Dios para nosotros. Pero esto ahora conviene ahora hacer un paralelo entre el Cordero que se sacrificaba en el día de la Pascua judía y Cristo como el Cordero de Dios, que fue también sacrificado el día de la Pascua. Esta comparación se ajusta a la correcta interpretación que el Cordero Pascual era tipo u sombra de lo perfecto que había de cumplirse en Jesucristo, el Cordero de Dios, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y Cristo en nuestra Pascua es Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hay personas que no han entendido lo que vengo de decir. Cristo no necesitaba del Cordero, Él era el Cordero. Cristo no necesitaba de hacer la Pascua como los judíos, el del Antiguo Testamento, porque Cristo era el Nuevo Testamento. Por eso, para los judíos la fiesta más importante es la Pascua. Ellos tienen que matar un cordero, pero nosotros los cristianos es la misma cosa, la misma importancia. Dios la ha puesto en la misma fiesta. Ellos matan un cordero en la Pascua, en la Pascua, y nosotros en la Pascua. Nosotros en la Pascua celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Dios dice, cada vez que coméis del pan y que bebéis de la copa, acordaos de mí, en memoria de mí, que he sacrificado mi vida, he derramado de mi sangre, para que hoy en día sea redimido, sea comprado, perdonado, lavado, limpiado, porque nosotros pertenecemos a Él. Y Jesús es nuestro Cordero de la paz, un otro Cordero Pascual. Nuestro se llama Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios. Amén y amén. Hermano, perdóname si soy un poco largo. Hasta aquí la palabra.